Abuelita, ¿por qué mi mamá guarda cartas con tu nombre debajo del colchón? La pregunta de Sofía fue como un relámpago que iluminó mi oscuridad. Por un instante, el tiempo se detuvo en la pequeña cocina de mi casa en Oaxaca. El aroma del chocolate caliente que preparaba para mi nieta se mezcló con el sabor amargo que subió por mi garganta. Después de 40 años, las cartas habían aparecido. Cartas que escribí con lágrimas y que nunca debieron ser encontradas. Miré a Sofía, con sus ojos grandes y curiosos, tan parecidos a los de Lucía, mi hija, tan parecidos a los míos cuando era joven, antes de que la vida me arrancara todo. La niña mordisqueaba una concha de pan dulce, ajena al terremoto que acababa de desatar en mi interior. ¿Qué cartas, mi cielo? Fingí no saber, mientras secaba mis manos temblorosas en el delantal bordado. Mi voz salió firme, una habilidad que perfeccioné después de décadas escondiendo verdades. Unas con sobres amarillos viejos. Tienen tu nombre, Carmen Gutiérrez. Las encontré cuando buscaba el collar de abalorios que me prometió prestar. Sofía hablaba con la inocencia de sus 9 años. Había muchas, todas atadas con un listón rojo. El listón rojo. Por supuesto que Lucía las habría conservado así, tal como yo las até antes de entregárselas a don Emilio, el abogado que prometió hacérselas llegar cuando cumpliera 21 años. Cartas que escribí durante los años que estuve lejos, explicándole a mi hija por qué su madre había desaparecido de su vida cuando apenas tenía 5 años. Cartas que relataban una verdad que destrozaría el mundo perfecto que Roberto, mi ex marido, había construido para ella. ¿Las leíste?, pregunté, intentando que mi voz sonara casual mientras servía más chocolate en su taza. No, abuelita. Mamá entró y me regañó muy feo. Nunca la había visto tan enojada. Sofía bajó la mirada. Dijo que eran cosas privadas y que nunca debía mencionarlas, pero no entiendo por qué se puso así. ¿Son cartas malas? El silencio cayó pesado entre nosotras. Al otro lado de la ventana, los vendedores del mercado comenzaban a instalar sus puestos. La vida seguía su curso normal en las calles empedradas de la ciudad, mientras en mi cocina, el pasado que había mantenido enterrado durante décadas, amenazaba con resurgir. No son malas, mi amor. Son recuerdos. Acaricié su cabello negro, sedoso como el de Lucía a su edad. ¿Tu mamá sabe que estás aquí? Sofía negó con la cabeza. Salió temprano. Dejó una nota diciendo que regresaría tarde. La tía Margarita me trajo, pero tenía prisa y se fue. Mi hermana Margarita, siempre cómplice involuntaria de los momentos cruciales de mi vida. Ella fue quien me ayudó a escapar aquella noche lluviosa de noviembre, quien me ocultó durante meses en su pequeña casa en Puebla, antes de que pudiera reunir el valor y el dinero para irme más lejos, a un lugar donde Roberto no pudiera encontrarme. El timbre del teléfono rompió mis pensamientos. Con un presentimiento helado en el pecho, me acerqué lentamente a contestar. La voz de Lucía sonó al otro lado, cortante como un cuchillo. «Mamá, necesitamos hablar. Voy para allá». No dijo más. No necesitaba hacerlo. Después de 15 años de una reconciliación frágil, construida sobre verdades a medias y silencios acordados, el momento de enfrentar todo había llegado. Miré a mi nieta, que dibujaba flores en un cuaderno, ajena a la tormenta que se avecinaba. Tomé una decisión en ese instante. Esta vez no huiría. Esta vez, a mis 72 años, tendría el valor que me faltó a los 32. Porque si algo había aprendido en esta vida, era que los secretos enterrados siempre encuentran la manera de salir a la superficie, como cuerpos flotando en agua turbia. «Sofía», le dije suavemente, «tu mamá viene en camino. Mientras la esperamos, ¿quieres que te cuente una historia? Una historia sobre una mujer que amaba tanto que perdió su camino y tardó demasiado tiempo en encontrarlo de nuevo. Me llamo Carmen Gutiérrez y hasta hace poco, mi vida transcurría en la apacible rutina que he construido en este pequeño departamento del centro histórico de Oaxaca. Mis días se dividen entre atender mi librería de textos antiguos en la planta baja, visitar el mercado de abastos los jueves, asistir a misa los domingos en Santo Domingo y recibir las visitas esporádicas de mi hija Lucía y mi nieta Sofía. Para cualquiera que me vea desde fuera, soy solo una anciana más de cabello blanco recogido en un moño, que camina despacio con su bastón de nogal por las calles coloridas de esta ciudad. Nadie imaginaría que detrás de mis arrugas se esconde una historia de huidas desesperadas, identidades cambiadas y silencios dolorosos. Vine a Oaxaca hace 20 años, cuando finalmente me sentí segura para regresar a México después de vivir en Guatemala,
luego en El Salvador y finalmente en Colombia. Atrás quedó Carmen Velázquez, el nombre falso con el que viví casi 3 décadas. Regresé cuando supe que Roberto, mi exmarido, había muerto. Solo entonces me atreví a buscar a mi hija, que ya era una mujer de 36 años, casada y con una pequeña de 3. Recuerdo el día que me presenté en su casa en Ciudad de México, el impacto en su rostro al verme viva, cuando toda su vida le habían dicho que su madre había muerto en un accidente, la confusión, la ira, las preguntas interminables. Le entregué las cartas, todas las que había escrito durante años sin enviar, explicándole cada pedazo de verdad que nunca pude decirle. Pensé que las leería y entendería, pero Lucía, formada bajo la sombra poderosa de su padre, hizo algo inesperado. Guardó las cartas sin leerlas. «No quiero saber, mamá», me dijo entonces. «Si quieres estar en mi vida ahora, podemos intentarlo, pero no removamos el pasado. Lo que haya sucedido entre papá y tú, déjalo donde está». Acepté sus términos. Era más de lo que merecía, pensé. Al menos podría conocer a mi nieta, estar presente en sus vidas aunque fuera de manera limitada. Me mudé a Oaxaca para estar cerca, pero no demasiado. Establecimos una relación cordial, de visitas programadas y conversaciones cuidadosas que nunca tocaban ciertos temas. Lucía me permitió ser la abuela Carmen, pero mantuvo una distancia emocional que nunca logré atravesar completamente. Este precario equilibrio funcionó durante 15 años. Hasta hoy. Mi departamento es pequeño pero luminoso. Las paredes están cubiertas de libros y fotografías nuevas, todas posteriores a mi regreso. No hay rastro visible de mi vida anterior, excepto por una pequeña caja de madera tallada que guardo en el fondo del armario, donde conservo los pocos objetos que logré llevarme aquella noche. Mi anillo de matrimonio, una fotografía de Lucía a los 5 años y un mechón de su cabello. A mis 72 años, las manos me duelen con la humedad y los recuerdos me asaltan en las noches de insomnio. He aprendido a vivir con mis fantasmas, a hacer las paces con mis decisiones. O eso creía hasta hoy, hasta que Sofía mencionó las cartas y el teléfono sonó con la voz de Lucía, amenazando con romper el frágil castillo de naipes de nuestro acuerdo tácito. Mi nieta termina su chocolate mientras yo miro por la ventana, pensando en cómo enfrentaré lo que viene. El cielo de Oaxaca está despejado, un azul intenso que contrasta con la tormenta que se avecina en mi interior. Sofía me muestra su dibujo, una casa, un árbol, 3 figuras femeninas tomadas de la mano. «Somos tú, mamá y yo», dice con una sonrisa que me parte el alma. Las he dibujado de manera que su madre está en medio, como un puente necesario entre la nieta y la abuela. Así es como hemos vivido estos años, con Lucía como mediadora de un vínculo que nunca he podido reclamar completamente como propio. «Está precioso, mi cielo», le digo, conteniendo las lágrimas. En la calle, escucho el sonido inconfundible del auto de Lucía estacionándose. Tiene un Volkswagen rojo que hace un ruido particular al frenar. Mi corazón se acelera. Me levanto, alisándome la falda con un gesto nervioso que me recuerda a mi madre. Mi madre, que me advirtió sobre Roberto desde la primera vez que lo llevé a casa, y a quien no escuché, cegada por lo que entonces confundí con amor. «Quédate aquí dibujando», le digo a Sofía. «Voy a recibir a tu mamá». Camino despacio hacia la puerta, cada paso midiendo el tiempo que me queda antes del enfrentamiento. Abro antes de que toque el timbre. Ahí está Lucía, mi hija, alta, elegante en su traje sastre negro, con el cabello recogido y una expresión que conozco bien. Es la misma mirada determinada que tenía Roberto cuando se preparaba para un juicio importante. Lucía es fiscal del distrito. Siguió los pasos de su padre en la carrera de Derecho. A veces me pregunto cuánto de él vive en ella, cuánto de sus maneras, de su forma de ver el mundo, se ha filtrado en su ser. Y me aterra pensar que quizás, al huir de él, la dejé completamente a su merced para que la moldeara a su imagen y semejanza. «Mamá», dice como saludo, sin emoción en la voz. Lleva en la mano un sobre amarillo. Mi corazón se detiene un instante al reconocerlo. Es una de mis cartas. «Lucía, hija, pasa». Se detiene en el umbral, como evaluando si quiere entrar o no. Finalmente, da un paso adelante. La puerta se cierra tras ella con un clic que suena como el seguro de un arma al prepararse para disparar. «¿Por qué le hablaste a Sofía sobre las cartas?». La voz de Lucía cortó el aire como una navaja apenas entramos en la pequeña sala. No había saludos, no había preámbulos, solo acusación. No lo hice. Mantuve la calma,
aunque por dentro sentía que me desmoronaba. Ella las mencionó. Las encontró en tu habitación, debajo del colchón. Lucía se pasó la mano por el rostro, un gesto que reconocí como suyo cuando estaba conteniendo la ira. Un gesto tan suyo y no heredado, uno de los pocos que no le enseñó su padre. ¿Y tenías que seguirle la conversación? ¿No podías simplemente desviar el tema? Teníamos un acuerdo, mamá. Nuestro acuerdo. Siempre volvíamos a eso. El pacto no escrito de que yo podría estar en sus vidas siempre que el pasado quedara enterrado. Siempre que la imagen perfecta de Roberto Mendoza, el respetado juez, el padre ejemplar, el viudo que nunca volvió a casarse por amor a la memoria de su esposa fallecida, permaneciera intacta. No le conté nada a Lucía, solo le pregunté si las había leído. Lucy, ¿por qué harías eso? ¿Por qué no decirle simplemente que no era asunto suyo? Lucía dejó caer su bolso sobre el sofá con un golpe sordo. ¿Tienes idea de lo que me ha costado mantener esto en orden? ¿De lo que he sacrificado para que puedas tener una relación con mi hija sin que todo se derrumbe? Sus palabras me golpearon como bofetadas. ¿Sacrificios? ¿Ella hablaba de sacrificios? Yo, que había renunciado a verla crecer, que había pasado noches enteras llorando por no poder abrazarla cuando enfermaba, por no estar en sus cumpleaños, en su graduación, en su boda. Yo, que había huido para protegerla, aunque ella nunca lo hubiera entendido. ¿Me has leído, Lucía?, pregunté suavemente, señalando el sobre en su mano. ¿Has leído alguna de mis cartas? Su expresión se endureció. No necesito leerlas para saber lo que contienen. Tus excusas, tus justificaciones para habernos abandonado a papá y a mí, para haber fingido tu muerte y luego reaparecer como si nada cuando él ya no podía defenderse. Cada palabra era como una daga. Lo peor era que entendía perfectamente por qué pensaba así. Roberto habría construido esa narrativa cuidadosamente durante años. Era un maestro de la manipulación. Lo sabía mejor que nadie. Nunca fingí mi muerte, Lucía. Eso fue lo que él te dijo. Tengo el certificado de defunción, exclamó, elevando la voz. Tengo los recortes de periódicos sobre el accidente. Vi tu tumba durante 20 años. Me levanté despacio, apoyándome en mi bastón. Todo falsificado por él. El juez Mendoza tenía el poder para hacer que los papeles dijeran lo que él quisiera. ¿De nuevo con esas acusaciones? Lucía soltó una risa amarga. Papá me explicó que dirías esto, que intentarías manchar su memoria porque nunca pudiste superar que te dejara por otra mujer. El golpe fue tan inesperado que por un momento no pude respirar. ¿Eso le había dicho? ¿Que me había dejado por otra? La inversión completa de la verdad. La perversión total de lo que realmente ocurrió. ¿Eso te contó? Mis manos temblaban tanto que tuve que entrelazarlas para contenerlas. ¿Que me fui porque él tenía una amante? No solo me lo contó, me mostró las pruebas. Las cartas que escribiste amenazándolo, diciendo que si no podías tenerlo, nadie lo tendría. Lucía sacó del sobre que traía un papel amarillento, como esta, la carta donde amenazas con quitarme de su vida, donde dices que preferirías verme muerta antes que dejarlo ser feliz con otra mujer. Mi sangre se heló al reconocer la caligrafía en ese papel, una caligrafía idéntica a la mía, pero que no había salido de mi mano. Roberto siempre fue bueno falsificando firmas. Era parte de su trabajo como notario antes de convertirse en juez. Había perfeccionado el arte de la falsificación documental y lo había usado contra mí de la manera más cruel. Esa carta no la escribí yo, Lucía. Mi voz salió apenas como un susurro. Nunca escribiría algo así. Tú eras mi vida entera. Por favor, ahórrame el melodrama. Lucía guardó la carta. Si has mantenido esta farsa durante 15 años, podemos seguir con ella, por el bien de Sofía, pero necesito que entiendas algo. Nunca voy a creer tus mentiras sobre papá. Y si intentas contarle a Sofía alguna de tus versiones retorcidas, si intentas manchar la memoria del abuelo que ella no pudo conocer, se acabó. No volverás a verla. La amenaza quedó flotando en el aire entre nosotras. La crueldad calculada de sus palabras me recordó tanto a Roberto, que por un momento vi su rostro superpuesto al de mi hija. ¿Qué tanto daño le había hecho al dejarla con él? ¿En qué la había convertido? ¿Dónde está Sofía?, preguntó, cambiando abruptamente de tema. En la cocina, dibujando. Lucía se dirigió hacia allá sin mirarme. La escuché saludar a mi nieta con una voz completamente diferente, dulce y cariñosa. Cariño,
tenemos que irnos. La abuela no se siente bien hoy. Pero acabamos de llegar, mamá, y la abuelita me iba a contar una historia. Será otro día, amor. Vamos, recoge tus cosas. Me quedé paralizada en la sala, escuchando cómo mi nieta protestaba suavemente mientras recogía sus lápices y su cuaderno. Escuché sus pasos acercándose, y luego Sofía apareció frente a mí, con Lucía detrás, una mano posesiva sobre su hombro. ¿Estás enferma, abuelita? ¿Quieres que te traiga medicina? La inocencia y preocupación en su voz casi me quebraron. Me agaché para abrazarla, inhalando el aroma de su cabello, como si pudiera guardarlo para los días solitarios que sabía vendrían. Estoy bien, mi cielo, solo un poco cansada. Vendrás otro día y te contaré esa historia, ¿sí? Lucía me dirigió una mirada de advertencia por encima de la cabeza de Sofía. El mensaje era claro. Ni se te ocurra. Despídete de tu abuela, Sofía. Tenemos que irnos ya. Mi nieta me abrazó fuertemente una vez más antes de dirigirse a la puerta. Lucía la siguió sin mirarme, pero en el último momento se detuvo. Por cierto, dijo en voz baja para que Sofía no escuchara, encontré todas las cartas. Las quemé anoche, excepto esta. Sacudió el sobre que aún llevaba en la mano. La guardo como recordatorio de quién eres realmente. Y con eso se marchó, llevándose a mi nieta y dejándome sola con el eco de sus acusaciones y el peso aplastante de un pasado que se negaba a quedar enterrado. Cuando la puerta se cerró tras ellas, el silencio cayó sobre mi apartamento como una losa. Me dejé caer lentamente en el sofá, sintiendo cada uno de mis 72 años en los huesos. Las cartas, mis cartas, quemadas, toda la verdad que había intentado preservar, reducida a cenizas por la mano de mi propia hija. Cerré los ojos y los recuerdos llegaron en oleadas, nítidos como si hubieran ocurrido ayer, y no hace 4 décadas. Conocí a Roberto Mendoza en la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo estudiaba literatura, él derecho. Era 1975, tiempos de cambio y esperanza. Roberto destacaba entre todos, inteligente, ambicioso, con una sonrisa que iluminaba cualquier espacio. Cuando puso sus ojos en mí, no podía creerlo. Yo, Carmen Gutiérrez, la chica sencilla de Veracruz que trabajaba en la biblioteca para pagarse los estudios, había captado la atención del estudiante más prometedor de la Facultad de Derecho. Nuestro noviazgo fue rápido e intenso. Me sedujo con poemas de Neruda y promesas de un futuro brillante juntos. Mi madre me advirtió: ese muchacho tiene la mirada de quien está acostumbrado a conseguir todo lo que quiere. Ten cuidado. No la escuché. A los 23 años, me convertí en la señora de Mendoza. Los primeros años fueron buenos, o eso me obligué a creer. Roberto ascendía rápidamente en su carrera mientras yo abandonaba la mía para apoyarlo. Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, me decía, como si ese fuera el mayor elogio que pudiera recibir, convertirme en su sombra. Cuando Lucía nació, en 1982, sentí que mi corazón se expandía hasta el infinito. Nunca había amado así, con esa ferocidad protectora, con esa entrega total. Roberto pareció feliz también, orgulloso de tener una heredera de su apellido, aunque a veces notaba cómo su mirada se endurecía cuando comentaba que le hubiera gustado un varón. Fue después del nacimiento de Lucía, cuando empecé a ver grietas en la fachada perfecta de nuestro matrimonio. Pequeñas cosas al principio, críticas constantes a mi aspecto, a mi forma de hablar, de cocinar, de criar a nuestra hija. Roberto tenía una habilidad especial para hacer que dudara de mí misma, para convertir sus exigencias en mis fallos. Luego vinieron los silencios prolongados, los regresos tardíos de la oficina con olor a perfume que no era el mío, las llamadas telefónicas que cortaba abruptamente cuando yo entraba en la habitación. Cuando me atreví a preguntar, la respuesta fue una bofetada que me dejó el labio partido. Nunca cuestiones mi autoridad en esta casa. Fue todo lo que dijo. Debí irme entonces. Pero estaba atrapada, sin carrera, sin dinero propio, con una niña pequeña y con la vergüenza paralizante de admitir que había fracasado. ¿Cómo podría yo, la esposa del respetado abogado Roberto Mendoza, ahora fiscal adjunto, denunciar que en la privacidad de nuestro hogar vivía aterrorizada? Durante los siguientes años, aprendí el arte de la invisibilidad. Me volví experta en anticipar sus cambios de humor, en moverme por la casa sin hacer ruido, en tener todo perfecto para evitar su ira. Convertí el miedo en mi estado natural, y me odiaba por ello.
Me odiaba más porque Lucía estaba creciendo viendo a su madre convertida en una sombra temblorosa. Mi hermana Margarita fue la única que vio a través de la fachada. «Esto no es vida, Carmen», me decía cada vez que lograba visitarme, generalmente cuando Roberto estaba de viaje. «Tienes que salir de aquí, por ti y por Lucía». Pero Roberto era astuto. Había ido aislándome sistemáticamente de mi familia, de mis amigos. Controlaba cada peso que entraba y salía de la casa. Y por encima de todo, me aterraba la idea de perder a Lucía. «Si intentas dejarme, nunca volverás a verla», me había advertido una noche, mientras me sujetaba del cuello contra la pared. «Soy juez ahora. Puedo hacer que cualquier tribunal te declare mentalmente inestable. ¿Quién crees que ganará esa batalla?». Fue el día del 5º cumpleaños de Lucía cuando todo cambió. Había organizado una pequeña fiesta en casa, con pastel y piñata como a ella le gustaba. Roberto llegó tarde, visiblemente ebrio, con una mujer del brazo que presentó como su asistente. La humillación pública frente a los pocos amigos y familiares que habían asistido fue apenas el comienzo. Esa noche, cuando todos se marcharon, cuando Lucía dormía agotada después de soplar sus 5 velitas, Roberto me golpeó tan brutalmente que perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba encerrada en el sótano de nuestra casa. Permanecí allí 3 días, sin comida, apenas con agua de una llave oxidada. Escuchaba a Lucía llamándome, preguntando por mí, y Roberto respondiendo que mamá había tenido que viajar de urgencia. Cuando finalmente me dejó salir, tenía la documentación de ingreso a una clínica de reposo en Monterrey. «Firmarás esto», me ordenó. «Diremos que tuviste un episodio psicótico, que intentaste lastimar a Lucía. Pasarás allí 6 meses, tal vez 1 año, lo que haga falta para que entiendas cuál es tu lugar». Vi la muerte en sus ojos, no la mía, sino la de cualquier futuro para mi hija si permanecía en esa casa, creciendo bajo la sombra de ese monstruo disfrazado de respetable juez. Entendí que no había salida dentro del sistema, que Roberto tenía demasiado poder, demasiadas conexiones. Esa noche, fingí aceptar su plan. Le serví la cena con una sonrisa rota. Le di las pastillas para dormir que su médico le había recetado para el estrés, disueltas en su whisky favorito. Cuando cayó inconsciente, tomé los pocos ahorros que había logrado esconder a lo largo de los años. Metí en una pequeña maleta lo esencial y fui a la habitación de Lucía. La miré dormir, con su osito apretado contra el pecho, y me rompí por dentro. Sabía que no podía llevarla conmigo. Roberto movería cielo y tierra para encontrarnos, y con su influencia, lo lograría. Yo necesitaba desaparecer, ser invisible, y con una niña pequeña, eso sería imposible. Me incliné y besé su frente. «Volveré por ti, mi amor», le susurré, aunque sabía que era una promesa que quizás no podría cumplir. «Sé fuerte, recuerda siempre que mamá te ama». Dejé junto a su almohada el pequeño guardapelo con mi foto que siempre llevaba consigo. Era lo único que podía dejarle, además de la esperanza de que algún día entendiera. Margarita me esperaba en la esquina. Me llevó a su casa en Puebla, donde permanecí escondida mientras Roberto iniciaba la búsqueda. No como la de una mujer desaparecida, no, sino como la de una madre desequilibrada que había abandonado a su familia, posiblemente con intenciones suicidas. 3 meses después, cuando la búsqueda comenzó a disminuir, me fui a Guatemala con documentos falsos que un amigo de Margarita consiguió. Allí comencé una nueva vida como Carmen Velázquez, profesora de español. Viví con el corazón partido, trabajando incansablemente para enviar dinero a Margarita, pidiéndole que vigilara a Lucía desde la distancia, que me contara cómo estaba creciendo mi niña. Las noticias que recibía eran escasas y contradictorias. A veces, Margarita lograba verla en el parque con su nana. Otras veces, solo podía contarme rumores, que Roberto se había vuelto a casar, que Lucía estaba interna en un colegio de monjas, que la niña creía que yo había muerto en un accidente. Cuando Lucía cumplió 10 años, intenté acercarme. Viajé a Ciudad de México disfrazada y fui hasta su escuela. La vi salir, con su uniforme impecable y su mochila a cuestas. Estaba tan hermosa, tan parecida a mí a su edad. Di un paso hacia ella, pero me detuve al ver a Roberto esperándola en la acera. A su lado había un policía. Entendí el mensaje. Seguía vigilando. Seguía esperando que cometiera el error de regresar. Durante los años siguientes, me moví por Centroamérica,
siempre un paso por delante de los investigadores privados que Roberto enviaba. Lo supe porque 2 de ellos me encontraron, uno en San Salvador, otro en Bogotá. Ambos me ofrecieron dinero por información sobre una mujer llamada Carmen Gutiérrez. No sabían que estaban hablando con ella. A través de Margarita, supe que Lucía se había graduado con honores, que estudiaba Derecho como su padre, que se había convertido en una joven brillante pero fría, distante. En las pocas fotos que mi hermana lograba enviarme, veía sus ojos, mis ojos, pero sin la chispa que alguna vez tuvieron los míos antes de conocer a Roberto. Comencé a escribir las cartas cuando Lucía cumplió 18 años. Una carta por cada año que había estado lejos de ella. Cartas donde le contaba toda la verdad, donde le explicaba por qué había tenido que huir, donde le pedía perdón por no haber encontrado una forma de llevármela conmigo. No las envié. No podía arriesgarme a que Roberto las interceptara. Cuando supe que Lucía se había casado, a los 26 años, con un médico llamado Eduardo Fuentes, escribí otra carta. Y otra cuando me enteré, siempre a través de Margarita, que había tenido una niña, mi nieta Sofía. Fue la muerte de Roberto, anunciada discretamente en un periódico mexicano, lo que finalmente me liberó. A los 57 años, regresé a México con mi verdadero nombre. Busqué a don Emilio, un viejo abogado amigo de mi padre, y le entregué todas las cartas para Lucía, pidiéndole que se las hiciera llegar. El día que me presenté en su casa, en Ciudad de México, llevaba conmigo el miedo de 4 décadas. Temía su rechazo, su odio. Estaba preparada para todo, menos para la mirada vacía con la que me recibió, como si fuera una desconocida que tocaba a su puerta vendiendo algo. Mi padre me advirtió que algún día aparecerías. Fueron sus primeras palabras. Me dijo que eras manipuladora y mentirosa, que intentarías confundirme con historias de maltrato y persecución. Roberto, incluso desde la tumba, seguía controlando el relato. Había envenenado el corazón de mi hija contra mí de tal manera que ni siquiera las pruebas documentales que le presenté, informes médicos de mis heridas, declaraciones de testigos, fotografías, lograron convencerla. Fue don Emilio quien finalmente consiguió que Lucía aceptara, al menos, darme una oportunidad de estar en su vida y conocer a Sofía, pero con una condición: que nunca hablara del pasado frente a la niña, que no intentara manchar la memoria de su padre, que me comportara como la abuela afectuosa pero distante que aparecía ocasionalmente para traer regalos y contar cuentos. Acepté, porque era mejor que nada, porque al menos podía ver crecer a mi nieta, asegurarme de que en sus ojos nunca se instalara el miedo que había vivido en los míos. Durante 15 años, cumplí mi parte del trato. Me convertí en la abuela Carmen, la que tenía una pequeña librería en Oaxaca, la que hacía chocolate caliente delicioso y guardaba dulces de tamarindo en los bolsillos. Nunca mencioné a Roberto. Nunca cuestioné la narrativa oficial de que había sido una madre negligente que había abandonado a su hija. Todo por el privilegio de poder abrazar a Sofía, de poder ser parte, aunque fuera periférica, de la vida de mi hija. Hasta hoy, cuando mi nieta encontró las cartas que creí destruidas hace años, las cartas que contenían toda la verdad que había callado, las cartas que Lucía había guardado sin leer, pero que ahora, aparentemente, había decidido eliminar definitivamente de nuestras vidas. Abrí los ojos, regresando al presente, a mi sala vacía, al silencio interrumpido solo por el tic-tac del viejo reloj de pared. ¿Cuánto tiempo llevaba sentada así, perdida en recuerdos? La luz del atardecer entraba oblicua por la ventana, tiñendo todo de un naranja melancólico. Me levanté con esfuerzo. Esta vez no lloraría. Esta vez no me rendiría. Caminé hasta mi habitación y abrí el armario. En el fondo, oculta bajo cajas de zapatos y mantas dobladas, estaba la pequeña caja de madera tallada, la última conexión con la mujer que había sido. 3 días después de la visita de Lucía, la campanilla de la librería sonó anunciando un cliente. Estaba reorganizando los libros de historia prehispánica cuando la voz me heló la sangre. Señora Carmen, qué gusto encontrarla trabajando como siempre. Eduardo Fuentes, el marido de Lucía, padre de Sofía, estaba frente a mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Alto, distinguido en su bata blanca del Hospital General, seguramente venía directo de su turno. Parecía fuera de lugar entre mis viejos estantes polvorientos. Eduardo, respondí secamente.
Nunca había sido cálida conmigo, pero tampoco abiertamente hostil. Mantuvimos siempre una relación cortés, distante, como la que se tiene con un conocido al que se ve ocasionalmente. ¿Qué te trae por aquí? ¿Está Lucía contigo? No, vengo solo. Cerró la puerta de la librería y giró el cartel a cerrado. Un escalofrío me recorrió la espalda. Necesitamos hablar en privado. La librería está cerrada en horario de comida, dije, intentando mantener la calma. No es necesario que cierres. Oh, pero creo que lo que tengo que decirte requiere intimidad. Se acercó al mostrador y dejó sobre él un sobre manila grueso. Lucía me contó lo que ocurrió. Sobre las cartas, sobre lo que Sofía encontró. No fue culpa de la niña. Me apresuré a defender a mi nieta. Y yo no le dije nada que pudiera. Eduardo levantó una mano, interrumpiéndome. No he venido a hablar de culpas, Carmen. He venido a traerte esto. Empujó el sobre hacia mí. Con manos temblorosas lo abrí. Dentro había documentos legales. A medida que los hojeaba, mi corazón se aceleraba hasta doler. ¿Una orden de restricción? Mi voz sonó débil, lejana, como si perteneciera a otra persona. Es temporal, por ahora. Eduardo se apoyó en el mostrador con gesto casual, como quien discute el clima. Lucía la solicitó ayer. Alega que has estado tratando de alienar a Sofía contra ella, contándole historias perturbadoras sobre el pasado. Eso es falso. La indignación me dio fuerzas. Nunca le he dicho una palabra a Sofía sobre lo que pasó. He respetado ese maldito acuerdo durante 15 años. Sin embargo, la niña llegó muy alterada preguntando por qué su abuela había abandonado a su mamá cuando era pequeña, preguntando si el abuelo Roberto era un hombre malo, como decían esas cartas. El rostro de Eduardo se endureció. ¿Cómo explicas eso, Carmen? Sofía no leyó esas cartas. Insistí, aunque un nudo se formaba en mi garganta. Me lo dijo ella misma. Lucía la descubrió antes de que pudiera hacerlo. Pero tú le contaste, ¿no? Aprovechaste que estuvieron solas para llenarle la cabeza con tus versiones. No, la desesperación me invadía. Le dije que le contaría una historia, pero Lucía llegó antes de que pudiera decir nada. Puedes preguntarle a Sofía. Eduardo soltó una risa seca. ¿Y crees que vamos a someter a nuestra hija a más de este drama? Ya está bastante confundida. Anoche tuvo pesadillas. El dolor de saber que mi nieta estaba sufriendo por esta situación me atravesó como una flecha. Por favor, Eduardo, sabes que jamás haría algo que lastimara a Sofía. Como jamás harías algo que lastimara a Lucía. Su tono se volvió afilado. Porque abandonar a tu hija de 5 años, desaparecer durante décadas y luego volver con historias de maltrato contra un hombre que ya no puede defenderse. Eso no lastima, ¿verdad? No podía creerlo. Eduardo también. Roberto había logrado que todos a mi alrededor creyeran en su versión, incluso aquellos que ni siquiera lo habían conocido. Tú no sabes nada, murmuré, sintiendo que las fuerzas me abandonaban. Sé que mi esposa lleva 3 noches sin dormir. Sé que mi hija está teniendo pesadillas. Sé que la paz que teníamos antes de que decidieras remover el pasado se ha roto. Eduardo se enderezó, ajustándose la bata con gesto profesional. Por eso vengo a ofrecerte un trato. ¿Un trato? El eco de la palabra me supo amargo. Lucía está dispuesta a retirar la orden de restricción con una condición: que te vayas de Oaxaca, que regreses a donde estuviste todos esos años y nos dejes reconstruir nuestra vida sin tu sombra. La habitación pareció girar a mi alrededor. ¿Irme? ¿Otra vez? ¿Renunciar a Sofía? ¿A la posibilidad de algún día reconciliarme plenamente con Lucía? No pueden pedirme eso, logré articular. Soy una anciana. Esta es mi casa, mi negocio. No tengo a dónde ir. Venderemos la librería y el apartamento. El dinero te servirá para establecerte en otro lugar. Colombia te gustaba, ¿no? O quizás más lejos. España, tal vez. No era una sugerencia. Era una orden disfrazada de oferta generosa. Exactamente como habría hecho Roberto. ¿Y si me niego? Me sorprendió la firmeza de mi propia voz. Eduardo sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Entonces Lucía procederá con la demanda completa. Tiene evidencia de tu inestabilidad mental. Las cartas que escribiste, o al menos la que guardó, muestran claramente un patrón paranoide. Y como médico, puedo testificar sobre los signos de deterioro cognitivo que he notado en ti últimamente. ¿Deterioro cognitivo? La indignación me hizo temblar. Estoy perfectamente lúcida. ¿Estás segura? Porque cualquier juez vería con preocupación a una mujer de tu edad que tiene episodios
donde cuenta historias perturbadoras a su nieta, historias que luego no recuerda haber contado. Eduardo señaló los documentos. Con nuestras credenciales profesionales y tu historial, ¿a quién crees que creerán? La amenaza era clara. Utilizarían su poder, Lucía como fiscal, Eduardo como respetado médico, para declararme incompetente. Me internarían en algún lugar, me quitarían mi autonomía, tal como Roberto había intentado hacer 40 años atrás. Tienes una semana para decidir, concluyó Eduardo, dirigiéndose a la puerta. Si para entonces no has iniciado los trámites para vender tus propiedades, entenderemos que prefieres el camino difícil. Antes de salir, se detuvo. Por cierto, si intentas contactar a Sofía de alguna manera, la orden de restricción se hará permanente de inmediato. Lucía tiene amigos en todos los juzgados de la ciudad. Cuando la puerta se cerró tras él, me derrumbé en mi vieja silla. El sobre con los documentos legales parecía burlarse de mí desde el mostrador. No podía creer que estuviera reviviendo la misma pesadilla, 4 décadas después. La historia se repetía con precisión aterradora. Mi teléfono sonó. Con manos temblorosas, lo saqué del bolsillo de mi delantal. Era un número que no reconocí. «Bueno», contesté con voz quebrada. «Señora Carmen, soy Alicia, la maestra de arte de Sofía». La maestra de arte. La recordaba vagamente de alguna exposición escolar a la que Lucía me había permitido asistir. «Sí, dígame». Intenté que mi voz sonara normal. «Disculpe que la llame así, pero Sofía me pidió su número. Está muy preocupada por usted. Dice que su mamá le prohibió verla, pero no le explicó por qué». La voz de la maestra sonaba cautelosa. No quisiera entrometerme en asuntos familiares, pero la niña ha estado llorando en clase. Me preguntó si podía llamarla para asegurarle que está usted bien. Las lágrimas que había contenido frente a Eduardo se desbordaron. Mi nieta, mi pequeña Sofía, preocupada por mí en medio de todo esto. Por favor, dígale que estoy bien. Me sequé las lágrimas con la manga. Dígale que la quiero mucho y que pronto podremos vernos. Era una mentira piadosa. Sabía que si Eduardo y Lucía seguían adelante con su plan, jamás volvería a ver a Sofía, pero no podía cargar a la niña con esa verdad. «Se lo diré. Y señora Carmen», la maestra hizo una pausa, como dudando. Sofía me mostró algo, un dibujo. Dice que lo encontró entre las cartas de su mamá. Un dibujo de una niña pequeña, con un mensaje al dorso que dice: «Para mi mamá, con amor, Lucía». Mi corazón dio un vuelco. Ese dibujo. Lo recordaba perfectamente. Lucía lo había hecho para el Día de las Madres, poco antes de que yo huyera. Lo había guardado en la caja junto con el mechón de su cabello y mi anillo de matrimonio. Pero eso significaba... «¿Está segura?», pregunté con un hilo de voz. «Sí. Sofía me dijo que quería hacer uno igual para usted, porque cree que su mamá y usted están peleadas, como cuando ella se pelea con sus amigas. Dice que un dibujo siempre arregla las cosas». La inocencia de mi nieta, su fe en que algo tan simple como un dibujo podía sanar heridas tan profundas, me partió el alma. «Gracias por llamar». Fue todo lo que pude decir antes de colgar. Me quedé inmóvil, mirando los documentos sobre el mostrador, la amenaza explícita de Eduardo, la orden de restricción provisional. ¿Debería rendirme nuevamente? ¿Desaparecer otra vez para evitar un conflicto que destruiría lo poco que había logrado construir? Un pensamiento se abrió paso entre la niebla de desesperación. El dibujo. Si Sofía lo había encontrado entre las cartas, significa que Lucía no había quemado todo, como me había dicho. Había guardado algo. Tal vez, muy en el fondo, una parte de ella quería conocer la verdad. Con esa pequeña chispa de esperanza, tomé una decisión. Esta vez, no huiría. Esta vez, a mis 72 años, lucharía. Esa noche no dormí. Me quedé sentada junto a la ventana, observando las luces de Oaxaca parpadear en la distancia mientras mi mente trabajaba incansablemente, evaluando opciones, recordando detalles, buscando una salida que no implicara rendirme nuevamente. Al amanecer, había tomado una decisión. No sería la víctima otra vez. No permitiría que la historia se repitiera. Lo primero que hice fue llamar a un cerrajero. Cambié las cerraduras de la librería y del apartamento. Si Eduardo y Lucía pretendían forzarme a vender, al menos no podrían entrar sin mi permiso. Después, saqué del banco los pocos ahorros que tenía. No era mucho, pero suficiente para lo que planeaba. También extraje de su escondite la vieja caja de madera con mis tesoros, el mechón de cabello de Lucía, el guardapelo, mi anillo de matrimonio.
y algo que había guardado durante 40 años sin mostrar a nadie, un pequeño diario, de tapas gastadas, donde había documentado meticulosamente cada golpe, cada amenaza, cada humillación que Roberto me había infligido. Ese diario había viajado conmigo de país en país, escondido entre mis pocas pertenencias. Lo había conservado no como un recordatorio del dolor, sino como prueba de la verdad que algún día esperaba que Lucía conociera. Con estas pertenencias en una pequeña bolsa, salí de mi casa y me dirigí a un destino que había evitado durante años, el despacho de don Emilio Vega, el abogado que me había ayudado a reencontrarme con Lucía 15 años atrás. Don Emilio tenía ahora 92 años y estaba prácticamente retirado. Su nieta, Elena Vega, llevaba el despacho con la misma integridad que había caracterizado a su abuelo. Ella me recibió con una sonrisa de reconocimiento. «Señora Carmen, qué sorpresa verla después de tanto tiempo». «Necesito ayuda, Elena», le dije sin preámbulos. «Estoy enfrentando una situación legal complicada». Le mostré la orden de restricción temporal y le expliqué las amenazas de Eduardo. Su expresión se fue endureciendo a medida que le relataba los hechos. «Esto es intimidación, pura y simple», dijo cuando terminé. «Están utilizando su posición de poder para acorralarla. Pero no se preocupe, podemos luchar contra esto. No quiero hacerle daño a Lucía», aclaré. «Solo quiero la oportunidad de que conozca la verdad completa, no la versión que Roberto le hizo creer durante años». Elena asintió comprensivamente. «La verdad puede ser dolorosa, pero es el único camino hacia la sanación real. Sin embargo, debemos ser estratégicos. Su hija es fiscal, su yerno médico. Tienen influencia y recursos. Yo tengo esto», dije, sacando el diario de mi bolsa. «Cada página está fechada, cada incidente documentado. Y esto». Extraje también un pequeño sobresellado que había mantenido junto al diario. Fotografías de mis heridas, de los daños en la casa después de sus ataques de ira. Mi hermana Margarita las tomó a escondidas. Elena examinó el material con expresión grave. «Esto es evidencia potente, Carmen. Pero debo advertirle, si iniciamos un proceso legal basado en estos documentos, será doloroso. Expondremos heridas antiguas. Su hija se verá forzada a confrontar una realidad que ha negado durante décadas. Lo sé». La determinación en mi voz me sorprendió a mí misma. «Pero he pasado 40 años huyendo. 40 años permitiendo que la mentira de Roberto prevalezca. No puedo irme de este mundo sabiendo que mi hija aún cree que la abandoné por egoísmo». «Hay algo más que debemos considerar», dijo Elena después de una pausa. «La niña, su nieta, Sofía», murmuré, sintiendo un nudo en la garganta. «Si iniciamos un proceso legal, inevitablemente ella se verá afectada. Es probable que sus padres intenten protegerla limitando aún más su contacto con usted». Era mi mayor temor, perder por completo la relación con Sofía, pero ya no podía basar mis decisiones en el miedo, como había hecho durante tanto tiempo. «Sofía merece conocer la verdad también», dije finalmente. «No toda la verdad, no los detalles más oscuros, pero al menos debe saber que su abuela no es la villana de esta historia». Elena asintió lentamente. «Bien, entonces comencemos por lo básico, contestar legalmente esta orden de restricción temporal. Después, podemos considerar una estrategia más amplia». Durante las 2 horas siguientes, Elena y yo trabajamos en mi declaración. Repasamos fechas, hechos, pruebas. Cada palabra escrita era como extraer una espina que había llevado clavada en el alma durante décadas. Cuando terminamos, Elena me miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Tiene usted mucho valor, Carmen. Enfrentarse a su pasado de esta manera, después de tanto tiempo, no es valor», respondí. «Es cansancio. Estoy cansada de huir, de esconderme, de permitir que las mentiras de Roberto sigan controlando nuestras vidas, incluso después de su muerte». Antes de marcharme, Elena me hizo una última pregunta. «¿Hay alguien más que pueda corroborar su versión? ¿Testigos de la conducta de Roberto, del maltrato que sufrió?» Pensé en las personas que habían formado parte de mi vida en aquella época. La mayoría habían muerto o perdido contacto. Roberto había sido meticuloso en aislarnos, en presentar al mundo una fachada perfecta. «Mi hermana Margarita», dije al fin. «Ella sabía, me ayudó a escapar, pero...» Me detuve, el dolor apretando mi pecho. «Murió hace 3 años. Un infarto». Elena anotó algo en su libreta.
¿Alguna amiga cercana? ¿Alguien del servicio doméstico de entonces? Un rostro surgió de pronto en mi memoria. Dolores Jiménez. Era nuestra cocinera. Estuvo con nosotros desde que Lucía nació hasta que me fui. Ella vio cosas. Una vez intentó defenderme y Roberto la amenazó con deportarla a Guatemala. ¿Sabe dónde encontrarla? Negué con la cabeza. Han pasado 40 años, Elena. Pero su hijo, Miguel, trabajaba como jardinero en casas del vecindario. Éramos de la misma edad. Nos hicimos amigos. Él me traía recados de su madre después de que la despidieran. Es un comienzo, dijo Elena con optimismo. Intentaremos localizar a esa familia. Cualquier testimonio independiente fortalecerá enormemente su caso. Cuando salí del despacho de Elena, sentí algo que no había experimentado en décadas. Una sensación de propósito, de claridad. Durante tanto tiempo había vivido reaccionando al miedo, dejando que otros dictaran los términos de mi existencia. Primero Roberto, con su violencia y control. Luego Lucía, con su rechazo condicionado. Y ahora Eduardo, con sus amenazas apenas veladas. Pero esta vez sería diferente. Esta vez, yo establecería los términos. Caminé por las calles de Oaxaca con paso firme, sintiendo el sol de mediodía en mi rostro. La ciudad bullía de vida, los vendedores pregonando sus mercancías, los turistas fotografiando la catedral, los niños corriendo alrededor del Zócalo. Era un día como cualquier otro para ellos. Para mí, era el primer día del resto de mi vida. De regreso en la librería, abrí las cortinas y el cartel de abierto, desafiando el miedo que me había instado a esconderme. Si Eduardo o Lucía querían encontrarme, no tendrían que buscar mucho. Estaría aquí, visible, presente, ya no más sombras. El teléfono sonó poco después del mediodía. Era Elena. Carmen, tenemos una pista sobre Dolores Jiménez, dijo sin preámbulos. Parece que su hijo Miguel abrió un taller mecánico en Coyoacán hace unos 20 años. Está registrado a su nombre. Podría ser nuestro hombre. ¿Tan rápido? La sorpresa me dejó sin aliento. Mi asistente es un genio con las bases de datos. Y el apellido Jiménez no es tan común cuando lo buscas junto a Taller Mecánico y Coyoacán. ¿Y crees que debería contactarlo? Aún no. Primero verificaremos que sea la persona correcta. Si lo es, yo me acercaré profesionalmente. Es menos probable que se alarme si una abogada le pregunta sobre un caso antiguo que si aparece de pronto una mujer que se supone muerta hace 4 décadas. Tenía razón, por supuesto. El mero pensamiento de presentarme ante el hijo de Dolores después de tantos años me provocó un escalofrío. ¿Qué pensaría? ¿Me reconocería siquiera? De acuerdo, concedí. Pero manténme informada, por favor. Lo haré. Por cierto, Elena hizo una pausa. Presenté una moción para suspender temporalmente la orden de restricción, basándome en falta de evidencia y en el uso indebido de influencias por parte de los solicitantes. No es una victoria, pero nos comprará tiempo. Cuando colgué, una clienta entró a la librería. La señora Mendizábal, una profesora jubilada que venía cada semana en busca de novelas históricas. Su presencia familiar, la normalidad de nuestra conversación sobre el último libro de García Márquez que había recibido, me ayudó a anclarme en el presente, a recordar que más allá del drama que estaba viviendo, existía un mundo cotidiano al que pertenecía. «Te noto diferente hoy, Carmen», comentó la señora Mendizábal, mientras pagaba su compra. «Hay algo en tus ojos, una luz que no había visto antes». Sonreí. Quizás porque finalmente he decidido dejar entrar la luz, después de tanto tiempo en penumbra. No entendió mi respuesta, por supuesto. ¿Cómo podría? Pero asintió como si comprendiera exactamente a qué me refería. A veces, dijo con la sabiduría de sus 80 años, es necesario un incendio para que el bosque se renueve. Las cenizas nutren la tierra para que broten nuevas semillas. Sus palabras resonaron en mí con fuerza inesperada. Sí, había estado ardiendo. 40 años de fuego lento, consumiéndome por dentro. Tal vez era tiempo de dejar que las llamas lo purificaran todo, para que de las cenizas pudieran hacer algo nuevo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente, sin pesadillas, sin sobresaltos, y soñé con Lucía, no como la mujer dura y distante en que se había convertido, sino como la niña de grandes ojos curiosos que una vez fue, preguntándome, «Mamá, ¿por qué el cielo es azul?» En mi sueño, podía responderle. Podía abrazarla, podía prometerle que nunca más me iría de su lado.
Desperté con lágrimas en los ojos, pero también con una certeza. Ya era hora de dejar de ser un fantasma en mi propia vida. Ya era hora de reclamar mi historia. Una semana después, Elena me citó urgentemente en su despacho. Cuando llegué, su expresión era una mezcla extraña de preocupación y triunfo. Encontramos a Miguel Jiménez, anunció sin preámbulos. Y mejor aún, su madre, Dolores, está viva. Tiene 91 años y vive con él en Coyoacán. Mi corazón dio un vuelco. ¿Dolores está viva? La imagen de la mujer de rostro amable que había sido testigo silencioso de mi infierno doméstico surgió vívida en mi memoria. ¿Hablaste con ella? Elena asintió. Fui personalmente ayer. Al principio fue difícil. Miguel es muy protector con su madre y no entendía por qué una abogada quería hablar sobre sucesos de hace 40 años. ¿Le mencionaste mi nombre? No de inmediato. Primero les expliqué que estaba investigando un caso de abuso doméstico histórico relacionado con el juez Roberto Mendoza. En cuanto mencioné ese nombre, la actitud de ambos cambió. Elena hizo una pausa significativa. Carmen, Dolores comenzó a llorar. Dijo, y cito, «Por fin alguien va a hacer justicia por la señora Carmen». Las lágrimas acudieron a mis ojos. Después de 4 décadas, Dolores aún me recordaba. Aún se preocupaba por lo que me había sucedido. ¿Les dijiste que estoy viva? ¿Que he vuelto? Sí. Fue un momento intenso. Dolores se persignó, como si hubiera visto un fantasma. Miguel tuvo que sentarse. Aparentemente, Roberto les hizo creer a todos, incluido el personal doméstico, que habías muerto en un accidente. No me sorprendía. Era exactamente lo que esperaría de Roberto. Construir una mentira perfecta, sin cabos sueltos. Lo importante, continuó Elena, es que Dolores está dispuesta a testificar. Recuerda incidentes específicos de maltrato. Dice que una vez te encontró inconsciente en el baño después de que Roberto te golpeara, que atendió tus heridas muchas veces, que escuchaba tus gritos por las noches. Una mezcla de alivio y vergüenza me invadió. Alivio porque finalmente habría alguien que corroboraría mi versión. Vergüenza porque aquellos momentos de absoluta vulnerabilidad y humillación serían expuestos. ¿Y Miguel? Él era joven entonces. Trabajaba solo ocasionalmente en el jardín, pero recuerda haberte visto con moretones que intentabas ocultar con maquillaje. Y algo más. Dice que poco antes de tu muerte, le entregaste un sobre sellado para que lo guardara, con instrucciones de entregarlo a Lucía cuando cumpliera 18 años. Dice que intentó cumplir tu deseo, pero cuando se presentó en casa de Roberto años después, lo amenazaron con arrestarlo por allanamiento. El sobre. Lo había olvidado por completo. En mi desesperación antes de huir, había escrito una carta explicándole a Lucía por qué tenía que irme, recopilando todas las pruebas que pude. Se la había confiado a Miguel, el único en quien podía confiar, con la esperanza de que algún día llegara a manos de mi hija. ¿Aún tiene ese sobre?, pregunté con el corazón acelerado. Elena sonrió ampliamente. Lo ha conservado todos estos años. Estaba esperando a que su contenido fuera relevante algún día. Y parece que ese día ha llegado. La esperanza, esa emoción peligrosa que tantas veces me había traicionado, comenzó a crecer en mi pecho. ¿Y ahora qué? Ahora tenemos algo muy poderoso. Un testimonio independiente que corrobora tu versión, documentación contemporánea a los hechos, y el sobre que Miguel ha conservado, que contiene pruebas que tú misma recopilaste entonces. Elena se inclinó hacia adelante. Con esto, podemos hacer mucho más que simplemente contestar una orden de restricción. Podemos presentar una demanda por difamación contra Eduardo, exigiendo que retiren todas las acusaciones de inestabilidad mental. Y, lo más importante, podemos forzar una confrontación legal donde Lucía tendrá que escuchar evidencia que no podrá seguir ignorando. Era mucho para procesar. La posibilidad de una victoria legal, de una reivindicación pública después de tantas décadas de silencio, era casi abrumadora. ¿Y Sofía? ¿Cómo la protegemos de todo esto? La expresión de Elena se suavizó. Los procesos legales que propongo pueden manejarse con discreción. No es necesario que la niña sepa los detalles, pero sí creo que, eventualmente, Lucía tendrá que decidir qué le cuenta a su hija sobre ti, sobre su abuelo, sobre toda esta historia. Asentí lentamente, procesando toda la información. De pronto, una idea me asaltó. Elena,
¿Podríamos invitar a Dolores y Miguel a venir a Oaxaca? Me gustaría verlos antes de seguir adelante. Han pasado 40 años. Por supuesto. De hecho, lo sugerí ayer. Dolores está muy frágil para viajar sola, pero Miguel dijo que podría traerla este fin de semana. Están tan ansiosos por verte como tú a ellos. Cuando salí del despacho de Elena, el mundo parecía diferente. Los colores más vívidos, los sonidos más claros. Era como si, después de décadas moviéndome entre sombras, finalmente hubiera emergido a la luz. En la librería, me senté tras el mostrador y saqué mi viejo diario. Lo abrí en una página al azar. 15 de abril de 1983. Roberto regresó ebrio de una cena con políticos. Lucía tenía fiebre. Cuando le pedí que bajara la voz para no despertarla, me empujó contra la pared del pasillo. Dijo que en mi casa mandaba él. Me rompió el labio. Dolores me vio a la mañana siguiente y sin decir palabra me trajo hielo envuelto en un paño limpio. Nuestras miradas se encontraron. Ella sabe. No dice nada, pero sabe. Tantos incidentes similares, tantas pequeñas crueldades y grandes violencias, documentadas día tras día en una letra temblorosa. Este diario, que había sido mi único confidente durante aquellos años, ahora se convertiría en evidencia. La voz que no pude alzar entonces finalmente sería escuchada. El timbre de la puerta me sacó de mis reflexiones. Un mensajero entró con un sobre grande. «Señora Carmen Gutiérrez, entrega especial». Firmé la recepción con curiosidad. El sobre no tenía remitente. Lo abrí con cuidado, y lo que encontré dentro me dejó sin aliento. Un dibujo infantil. Un dibujo de una niña pequeña, una mujer mayor y una mujer joven en el medio. Las tres tomadas de la mano. Al pie de página, con letra irregular. «Para mi abuelita Carmen, para que no estés triste. Te quiero, Sofía». Junto al dibujo, una nota escrita en papel de cuaderno. «La maestra Alicia me ayudó a enviarte esto. No le digas a mamá. Dice que estás enferma, pero yo sé que no es verdad. ¿Cuándo podré verte? Te extraño». Las lágrimas corrieron libremente por mis mejillas. En medio de toda esta tempestad, mi nieta encontraba la manera de hacerme llegar su amor, su preocupación. El teléfono sonó, sobresaltándome. Era nuevamente Elena. «Carmen, hay algo más que debes saber». Su tono era cauto. Miguel me entregó otra cosa además del sobre para Lucía. Una fotografía. Dice que la encontró entre las pertenencias de su madre hace unos años, cuando organizaban viejos álbumes. «¿Qué fotografía?» «Es de Roberto, con una mujer que no eras tú, y un niño pequeño. Al dorso hay una fecha. Junio de 1981, un año antes de que Lucía naciera. La revelación me golpeó como una ola helada. ¿Una amante? Eso parece. Y posiblemente un hijo». Miguel dice que su madre le contó que Roberto mantenía otra familia en Cuernavaca. Una mujer llamada Verónica y un niño, Daniel. Aparentemente, la relación comenzó antes de que tú te casaras con él y continuó durante todo tu matrimonio. El mundo se detuvo por un instante. Roberto, el mismo que me acusaba de infidelidades imaginarias, el que me golpeaba por supuestas miradas a otros hombres, mantenía una familia paralela, un hijo que sería apenas un año mayor que Lucía. «Elena», dije cuando pude encontrar mi voz, «¿crees que Lucía sabe sobre esto? ¿Sobre este medio hermano? Es difícil saberlo. Si Roberto fue tan meticuloso ocultando la verdad sobre ti, probablemente hizo lo mismo con su otra familia. Pero esto cambia todo», completé su frase. «Si Lucía no lo sabe, es otra prueba de las mentiras de Roberto. Y si lo sabe y me lo ha ocultado, entonces su resistencia a conocer la verdad sobre ti va más allá de la simple lealtad a la memoria de su padre», concluyó Elena. «Podría ser parte de un patrón más complejo de negación». Mi mente trabajaba a toda velocidad, tratando de encajar esta nueva pieza en el rompecabezas de nuestra historia familiar. ¿Cuánto de lo que creía saber sobre mi propia vida era verdad? ¿Qué otros secretos había guardado Roberto? «Elena, ¿podrías investigar a esta familia? A Verónica y Daniel. Si realmente existieron, si aún viven, ya lo estoy haciendo», me aseguró. «Mi asistente está buscando registros en Cuernavaca. Te mantendré informada». Cuando colgué, sentí una extraña mezcla de emociones. Dolor por la traición, rabia por la hipocresía, pero también un sentimiento inesperado de validación. Cada nueva revelación confirmaba lo que siempre había sabido, que Roberto había construido nuestra vida sobre mentiras, que el monstruo que yo había conocido en la intimidad de nuestro hogar era el verdadero.
no el juez respetado que mostraba al mundo. Y ahora, después de tantos años, tenía pruebas. Pruebas que ni siquiera Lucía, con toda su determinación de preservar la imagen idealizada de su padre, podría ignorar. Guardé cuidadosamente el dibujo de Sofía y la nota en la caja de madera junto a mis otros tesoros. Luego, con una decisión que llevaba 40 años madurando, tomé el teléfono y marqué un número que nunca había usado, pero que conocía de memoria, el número directo de la oficina de Lucía en la fiscalía. Su secretaria contestó al segundo timbre. Oficina de la fiscal Mendoza. Quisiera hablar con ella, por favor. Dígale que es Carmen Gutiérrez, su madre. La secretaria de Lucía me dijo que mi hija estaba en una reunión, pero tomó mi recado. No esperaba realmente que me devolviera la llamada. Por eso me sorprendió cuando, 3 horas después, mi teléfono sonó. ¿Qué quieres, mamá? La voz de Lucía sonaba cansada, casi resignada. Creí que las cosas habían quedado claras entre nosotras. Muy claras, respondí con calma. Tan claras que contraté a una abogada para responder a la orden de restricción que Eduardo me entregó. Un silencio prolongado. Luego, ¿contrató una abogada? ¿Por qué complicar las cosas? Te ofrecimos una salida digna. ¿Digna? No pude evitar una risa amarga. ¿Llamas digno a amenazarme con declararme mentalmente incompetente si no abandono mi hogar, mi negocio, mi vida entera? ¿Si no desaparezco de la vida de mi nieta? No es una amenaza, es la realidad, respondió Lucía, su voz recuperando su tono profesional, distante. Si sigues alterando a Sofía con tus historias... No le he contado ninguna historia a Sofía, la interrumpí firmemente. Y lo sabes, lo que temes no es lo que le he dicho, sino lo que podría decirle. Otro silencio. Casi podía ver a mi hija sentada en su oficina, probablemente ordenada y austera como ella misma, debatiéndose entre la fiscal y la hija, entre la profesional y la mujer que, muy en el fondo, quizás aún se preguntaba por qué su madre se había ido cuando ella era pequeña. ¿Por qué me llamaste, mamá? ¿Para decirme que vas a luchar legalmente? Adelante, no tenemos nada que esconder. Te llamé porque quiero ofrecerte una oportunidad, Lucía. Una oportunidad de conocer la verdad antes de que todo esto se convierta en un circo legal que acabará lastimándonos a todas. ¿La verdad? Su tono se volvió mordaz. ¿Tu versión de la verdad? No, la verdad documentada. La verdad que he guardado durante 40 años. La verdad que Dolores Jiménez está dispuesta a testificar bajo juramento. La mención de Dolores provocó un jadeo audible al otro lado de la línea. ¿Dolores? ¿La cocinera? La misma. Está viva, Lucía. Tiene 91 años y recuerda perfectamente lo que vio en nuestra casa. Los golpes, los gritos. Las veces que me encontró inconsciente después de que tu padre me golpeara. Eso es... Lucía parecía buscar palabras. Eso es imposible. Dolores se fue cuando yo era muy pequeña. Papá dijo que había regresado a su país. Tu padre dijo muchas cosas que no eran ciertas, Lucía, como que yo había muerto en un accidente, o que te había abandonado por otra persona. El silencio que siguió fue diferente, más denso, más cargado. También hay algo más que deberías saber, continué, sabiendo que estaba arriesgándome mucho. Algo sobre tu padre, sobre una mujer llamada Verónica en Cuernavaca, y sobre un niño llamado Daniel. Esta vez, el silencio fue tan prolongado que llegué a pensar que había colgado. Finalmente, su voz regresó, ahora con un temblor apenas perceptible. ¿Cómo sabes sobre ellos? La pregunta me golpeó como un puño. Entonces era verdad, y lo más impactante, Lucía lo sabía. ¿Los conoces? Pregunté, incapaz de ocultar mi asombro. Por supuesto que los conozco. Papá me llevó a conocerlos cuando cumplí 15 años. Dijo que era hora de que supiera toda la verdad sobre nuestra familia. Su voz adquirió un tono defensivo. No fue fácil, pero entendí por qué lo había mantenido en secreto. Para protegerme, para protegernos a todos. Me quedé sin palabras por un momento. La audacia de Roberto, su maestría para manipular incluso desde más allá de la tumba, era asombrosa. No solo había mantenido una doble vida, sino que había logrado presentársela a Lucía como un acto de amor, de protección. ¿Y nunca te preguntaste por qué tu padre tenía una familia paralela mientras estaba casado conmigo? ¿Nunca te preguntaste si eso tenía algo que ver con mi desaparición? Él me lo explicó todo, dijo Lucía, y por primera vez detecté un matiz de duda en su voz. Dijo que Verónica fue su primer amor, pero que su familia se opuso a que se casaran porque ella era de origen humilde.
que se vio obligado a casarse contigo, pero nunca dejó de amarla, que cuando te enteraste de su existencia, enloqueciste, que por eso escribiste esas cartas amenazando con quitarme de su vida. Cada palabra era como un cuchillo. La habilidad de Roberto para invertir la realidad, para convertir sus propios crímenes en los míos, era casi perfecta. Casi. Lucía, ¿nunca te preguntaste por qué, si yo era la villana de esta historia, él necesitó falsificar mi muerte? ¿Por qué no simplemente divorciarse, presentar las supuestas cartas amenazantes ante un juez y quitarme la custodia legalmente? Su respiración se volvió irregular al otro lado de la línea. Dijo que era para protegerte, que a pesar de todo, no quería destruir tu reputación, que era mejor para todos que simplemente desaparecieras. La mentira era tan elaborada, tan perfectamente construida para apelar a la niña que adoraba a su padre, que casi admiré el genio malvado de Roberto. Te propongo algo, Lucía, dije después de una pausa. Un encuentro. Tú, yo y Dolores Jiménez. Este domingo. Sin abogados, sin Eduardo. Solo nosotras tres. Escucha lo que ella tiene que decir. Mira las pruebas que he conservado. Y luego decide si quieres seguir adelante con esta batalla legal. ¿Por qué haría eso? Su tono volvió a endurecerse. ¿Por qué expondría a una anciana a un interrogatorio innecesario? Porque muy en el fondo, más allá de la fiscal, más allá de la hija leal, hay una mujer inteligente que sabe que hay piezas que no encajan en la historia que le contaron. Porque si estuvieras completamente segura, no estarías hablando conmigo en este momento. Otro silencio. Podía casi sentir su debate interno. ¿Y por qué? Añadí suavemente. Sofía merece crecer sabiendo la verdad sobre su familia. Toda la verdad. No repeticiones de mentiras que han envenenado 3 generaciones. La mención de Sofía pareció tocar una fibra sensible. Si acepto este encuentro, dijo finalmente, midiendo cada palabra, no cambiará nada. No retiraré la orden de restricción. Y definitivamente no permitiré que sigas viendo a Sofía hasta que esto se resuelva. Entiendo, respondí. Solo te pido que escuches, que mires la evidencia con ojos de fiscal, no de hija. Y que luego decidas si vale la pena convertir esto en una batalla pública que acabará lastimando a todos, especialmente a Sofía. Después de otra larga pausa, Lucía accedió. Este domingo, a las 3 de la tarde, en el Café Jardín, cerca de la catedral. Es un lugar público pero discreto. Vendré sola, pero te advierto. Si esto es algún tipo de trampa... No lo es, le aseguré. Solo una oportunidad de conocer la verdad. Después de 40 años, creo que ambas lo merecemos. Cuando colgué, mis manos temblaban tanto que tuve que apoyarme en el mostrador. Había conseguido algo que parecía imposible. Una oportunidad de hablar con Lucía, de presentarle pruebas que no podría seguir ignorando. Era un primer paso, pequeño pero significativo. Inmediatamente llamé a Elena para informarle del desarrollo y coordinar la llegada de Dolores y Miguel. Luego, me senté a escribir meticulosamente lo que diría en ese encuentro. No podía permitirme que la emoción nublara mi juicio. Necesitaba ser clara, precisa, convincente. Los siguientes días fueron un torbellino de preparativos. Elena arregló el traslado de Dolores y Miguel desde Ciudad de México. Yo organicé mi evidencia, el diario, las fotografías, las cartas que había guardado. Y también investigué sobre Verónica y Daniel, la otra familia de Roberto, reuniendo toda la información que pude encontrar. La noche antes del encuentro, recibí una llamada inesperada. Era la maestra Alicia, la profesora de arte de Sofía. Señora Carmen, disculpe que la llame a esta hora, pero Sofía me ha dado algo para usted. Dice que es muy importante que lo tenga antes de reunirse con su mamá mañana. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo sabe Sofía sobre la reunión de mañana? Parece que escuchó a sus padres discutir sobre ello. La niña es muy perceptiva. La voz de la maestra bajó a un susurro. Me ha dado un objeto, un guardapelo antiguo, de plata. Dice que lo encontró entre las cosas de su madre, en una caja con su nombre. El guardapelo, el que había dejado junto a la almohada de Lucía la noche que me fui, el que contenía mi fotografía. Mi hija lo había conservado todos estos años, y ahora estaba en manos de Sofía. Es algo importante para mí, confirmé con voz quebrada. Pero no quisiera que Sofía se metiera en problemas por esto. La niña insiste en que lo necesitará mañana, que es la pieza que falta. Esas fueron sus palabras exactas.
Acordamos encontrarnos en una cafetería cercana en 1 hora. Cuando la maestra me entregó el guardapelo, sentí que el círculo comenzaba a cerrarse. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, mi fotografía de joven seguía intacta, protegida por el cristal, y junto a ella, algo que no recordaba, un mechón de mi propio cabello, atado con un hilo rojo. Lucía no solo había conservado el guardapelo, había añadido algo suyo a él, creando un vínculo físico entre ambas durante todos esos años de separación. Era un gesto tan íntimo, tan revelador, que las lágrimas acudieron a mis ojos. Quizás, muy en el fondo, mi hija nunca había dejado de amarme, de extrañarme. Quizás había una posibilidad de reconciliación real después de todo. Esa noche, dormí con el guardapelo bajo mi almohada, como si su presencia pudiera protegerme, darme la fuerza que necesitaría al día siguiente. Y por primera vez en décadas, soñé no con persecuciones ni con pérdidas, sino con un reencuentro bajo un cielo despejado, con brazos abiertos y sin palabras necesarias. El café jardín era exactamente como Lucía lo había descrito, un lugar público pero discreto, con mesas distribuidas en un patio interior lleno de plantas y una fuente pequeña que aportaba un murmullo constante, perfecto para conversaciones privadas. Llegué 30 minutos antes, acompañada por Dolores Jiménez en silla de ruedas, empujada por su hijo Miguel. Dolores había envejecido, por supuesto. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas, su cabello completamente blanco, sus manos nudosas y temblorosas, pero sus ojos, esos ojos oscuros y vivaces que habían sido testigos silenciosos de mi sufrimiento, seguían siendo los mismos. Cuando nos reencontramos el día anterior, lloró al abrazarme, repitiendo una y otra vez: «Niña Carmen, mi niña Carmen, pensé que nunca volvería a verte». Nos instalamos en una mesa al fondo del patio, desde donde podíamos ver la entrada. Elena nos había aconsejado llevar un notario para que diera fe de cualquier acuerdo al que pudiéramos llegar, pero decidí que sería mejor mantener este primer encuentro lo más personal posible. Ya habría tiempo para formalidades legales si las cosas progresaban. A las 3 en punto, Lucía apareció en la entrada. Vestía un traje sastre gris, sobrio, profesional, como una armadura para enfrentar lo que consideraba una batalla. Su rostro estaba tenso, su postura rígida. Nos localizó inmediatamente y avanzó hacia nosotros con pasos medidos. Se detuvo a unos metros de la mesa, su mirada fija en Dolores. Por un instante, su fachada profesional se quebró y pude ver a la niña que recordaba a la cocinera que le preparaba chocolate caliente cuando regresaba del colegio. «Dolores», dijo con voz levemente temblorosa. «Ha pasado mucho tiempo». La anciana extendió sus brazos. «Mi niña Lucía, mírate, toda una señora importante ahora. Ven, déjame abrazarte». Para mi sorpresa, Lucía se inclinó y permitió que Dolores la abrazara. Fue un gesto breve, contenido, pero real. Cuando se separó, sus ojos brillaban sospechosamente. «Miguel», saludó con un asentimiento al hijo de Dolores, que respondió de igual manera. «Mamá», dijo finalmente, dirigiéndose a mí con un tono neutro, profesional. «Gracias por venir, Lucía», respondí, indicándole la silla frente a mí. «Por darnos esta oportunidad». Se sentó con rigidez, colocando su maletín sobre la mesa como una barrera entre nosotras. Un camarero se acercó y pedimos café para todos. Cuando se retiró, el silencio se volvió pesado, cargado de 4 décadas de palabras no dichas. «Dolores», comencé suavemente, ¿podrías contarle a Lucía lo que recuerdas de aquellos años? ¿De cómo era la vida en nuestra casa? La anciana asintió lentamente, sus ojos nublándose con recuerdos. Entré a trabajar en esa casa cuando la niña Lucía apenas tenía unos meses. Una bebé preciosa, con esos ojitos tan grandes, tan curiosos. Sonrió brevemente antes de que su expresión se ensombreciera. Al principio todo parecía normal. El señor Roberto era estricto pero correcto. La señora Carmen, siempre dulce, siempre atenta con todos. Lucía escuchaba inmóvil, su rostro una máscara impenetrable. Pero luego, las cosas cambiaron. Dolores respiró profundamente. El señor comenzó a llegar tarde, a veces ebrio. Se encerraba con la señora en su despacho y se oían gritos. Una mañana, encontré a la señora Carmen con el labio partido. Dijo que se había caído. Yo le creí, o fingí creerle. ¿Qué más podía hacer?
El señor era un hombre poderoso y yo necesitaba el trabajo. Dolores continuó, relatando incidente tras incidente. La vez que me encontró inconsciente en el baño, las noches que escuchaba mis sollozos apagados, cómo Roberto controlaba cada aspecto de la casa, incluso qué ropa podía yo vestir, a quién podía ver. Hubo una noche, poco antes de que la señora desapareciera. La voz de Dolores se quebró. El señor Roberto llegó muy tarde. La señora había preparado una cena especial porque era su aniversario. Cuando él entró, tiró toda la comida al suelo. Gritó cosas horribles. La acusó de serle infiel con el jardinero, con el cartero, con cualquiera. Yo estaba en la cocina, pero lo escuché todo. Luego vino el golpe, tan fuerte que hizo temblar la vajilla en los estantes. Cuando me atreví a salir, la señora Carmen estaba en el suelo, sangrando de la cabeza, y el señor Roberto la arrastraba por el pelo hacia el dormitorio. Lucía había palidecido. Sus manos, antes firmes sobre el maletín, ahora temblaban ligeramente. «¿Por qué nunca dijiste nada?», preguntó en voz baja, casi un susurro. «¿Por qué no llamaste a la policía?». Dolores soltó una risa amarga. «¿A la policía? ¿Contra un juez? Niña, en aquellos tiempos, una mujer como tu madre no tenía protección contra un hombre como tu padre, y una sirvienta guatemalteca como yo, menos. El señor Roberto tenía amigos en todas partes, policías, jueces, políticos. Todos venían a sus fiestas, todos le debían favores». Miguel, que había permanecido en silencio, intervino. Mamá intentó ayudar a su manera. Guardaba comida extra para la señora Carmen cuando el señor Roberto la castigaba sin comer. Le conseguía maquillaje para ocultar los moretones. Y cuando la señora decidió huir, mamá le dio dinero de sus ahorros. Lucía se volvió hacia mí, su expresión una mezcla de confusión y dolor. «¿Es cierto? ¿Te fuiste porque papá te maltrataba?». Era la primera vez en 40 años que mi hija me hacía directamente esa pregunta. La primera vez que parecía dispuesta a considerar una narrativa diferente a la que Roberto le había inculcado. «Sí, Lucía. Me fui porque temía por mi vida. Y porque tomé aire, preparándome para la parte más difícil. Porque cuando descubrí lo de Verónica y Daniel, cuando confronté a Roberto, su violencia alcanzó un nivel que me aterrorizó. No solo por mí, sino por ti». «¿Qué quieres decir?». La voz de Lucía había perdido su tono profesional. Ahora sonaba joven, vulnerable, como la niña que había sido. «Tu padre no te contó toda la verdad sobre Verónica. No era un amor de juventud que su familia le impidió formalizar. Estaban juntos desde antes de que él me conociera. Seguían juntos cuando nos casamos. Daniel nació apenas un año antes que tú. Cuando lo descubrí, Roberto me golpeó tan brutalmente que estuve 3 días inconsciente. Y cuando despertó, intervino Dolores. El señor Roberto había dicho a todos que la señora Carmen había tenido un accidente, que estaba delicada y no podía recibir visitas. La encerró en el sótano durante días. Yo le llevaba agua y algo de comer a escondidas. La niña Lucía preguntaba por su mamá constantemente, pero él le decía que estaba de viaje. Abrí mi maletín y saqué el diario. Aquí está todo documentado, Lucía. Cada incidente, cada amenaza, incluyendo la última, que me internaría en una clínica psiquiátrica, que me declararía mentalmente inestable, que nunca volvería a verte. Lucía tomó el diario con manos temblorosas. Lo hojeó en silencio, sus ojos recorriendo las páginas amarillentas con mi letra irregular, los registros metódicos de una vida de terror. «También tengo esto», continuó Miguel, extrayendo de su bolso un sobre amarillento. «Su madre me lo entregó la noche antes de desaparecer. Me pidió que se lo diera a usted cuando cumpliera 18 años. Intenté hacerlo, pero cuando fui a su casa, un guardaespaldas me amenazó con llamar a la policía. Dijo que la familia no quería saber nada de mí ni de mi madre». Lucía tomó el sobre con la misma cautela con que se manipularía un objeto frágil y valioso. Lo abrió lentamente. Dentro había fotografías. Yo con moretones en distintas partes del cuerpo, fechadas y organizadas cronológicamente. También recortes de periódicos donde aparecía Roberto en eventos sociales, siempre con una mujer diferente a su lado. Notas escritas por mí detallando amenazas específicas. Y, finalmente, una carta dirigida a ella. «Esa carta», dije suavemente, «la escribí la noche que me fui. Explica por qué no podía llevarte conmigo, por qué tenía que desaparecer completamente».
Roberto había amenazado con encontrarnos si intentaba llevarte, con usar todo su poder para destruirme. Y yo te amaba demasiado para arriesgarte a una vida fugitiva, siempre mirando sobre el hombro. Lucía comenzó a leer la carta en silencio. A medida que avanzaba, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. No hizo ningún esfuerzo por ocultarlas o limpiarlas. Cuando terminó, levantó la mirada hacia mí. Sus ojos, tan parecidos a los míos, estaban llenos de una emoción que no pude identificar de inmediato. No era rabia, ni siquiera dolor. Era reconocimiento. La firma, dijo en voz baja, es idéntica a la del guardapelo. Saqué el guardapelo de mi bolsillo y lo coloqué sobre la mesa. Sofía me lo hizo llegar ayer, a través de su maestra de arte. Aparentemente, lo encontró entre tus cosas. Lucía tomó el guardapelo con reverencia. Lo abrió, mirando la fotografía y el mechón de cabello. Lo he tenido desde aquella noche. Lo dejaste en mi almohada. Durante años dormí con él bajo mi almohada. Era lo único que tenía de ti. Su confesión me golpeó con la fuerza de una revelación. Durante todos estos años, incluso mientras me rechazaba, mientras se aferraba a la versión de Roberto, una parte de Lucía había mantenido vivo nuestro vínculo a través de este pequeño objeto. Papá me dijo que habías muerto, continuó, su voz ahora un susurro. Hubo un funeral, una tumba con tu nombre. Iba allí cada domingo a dejar flores. Luego, cuando cumplí 15 años, me llevó a conocer a Verónica y Daniel. Me dijo que esa era la verdad, que había querido protegerme, que tenía un medio hermano, que amaba a otra mujer. Me hizo jurar que guardaría el secreto, que protegería su memoria si alguna vez él faltaba. ¿Y nunca dudaste?, pregunté suavemente. ¿Nunca cuestionaste su versión? Lucía fijó su mirada en el guardapelo. Claro que dudé, especialmente cuando encontré esto entre sus cosas, después de su muerte. No entendía por qué habría guardado algo tan personal tuyo si te odiaba tanto como decía, pero era más fácil creerle, más fácil que enfrentar la posibilidad de que toda mi vida estuviera construida sobre una mentira. Un silencio pesado cayó sobre nosotros. El camarero regresó con los cafés, que nadie tocó. Cuando apareciste, 15 años atrás, continuó Lucía, fue como si un fantasma se materializara. Todos mis recuerdos, todas las historias que papá me había contado sobre ti, se tambalearon. Por eso no quise leer tus cartas. Por eso puse esa condición de no hablar del pasado. Porque muy en el fondo, temía lo que podría descubrir. ¿Y ahora?, pregunté con el corazón latiendo aceleradamente. Ahora que has visto las pruebas, que has escuchado a Dolores, que has leído mi carta. Lucía levantó la vista, y por primera vez en 40 años, sentí que realmente me veía. No a la villana de las historias de Roberto. No a la abuela distante que había aceptado sus términos para estar en su vida, sino a mí, Carmen Gutiérrez, la madre que había sacrificado todo, incluso su relación con su hija, para protegerla. Ahora entiendo que he vivido aferrándome a una mentira, que el hombre que idolatré, que defendí incluso contra la evidencia de mis propios ojos, no era quien yo creía. Sus manos temblaron al cerrar el guardapelo. Y entiendo que te he hecho un daño terrible, mamá. Que te negué la oportunidad de defenderte, de explicarte, que te impuse condiciones crueles para poder estar en la vida de tu nieta. Las lágrimas acudieron a mis ojos. Solo quería protegerte, Lucía. Siempre, desde el momento en que naciste, esa ha sido mi única motivación. Lo sé, ahora lo sé. Lucía respiró profundamente. Necesito tiempo para procesar todo esto, para reconciliar la imagen que tenía de papá con esta realidad. Para entender cómo he podido ser tan ciega. Todo el que necesites, respondí suavemente. He esperado 40 años. Puedo esperar un poco más. Lucía guardó cuidadosamente la carta, las fotografías y el diario en su maletín. Luego, para mi sorpresa, me devolvió el guardapelo. Creo que deberías conservarlo, como símbolo de que, a pesar de todo, nunca te olvidé completamente. Nos levantamos, el momento de la despedida cargado de emociones contradictorias. Lucía se acercó a Dolores y le tomó las manos. Gracias por cuidar de mi madre, por arriesgarte por ella, y gracias por decirme la verdad ahora. La anciana acarició su mejilla con ternura. Era hora de que supieras, mi niña. Los secretos solo envenenan el alma. Cuando Lucía se volvió hacia mí, hubo un momento de duda. Luego, con un movimiento vacilante, me abrazó. Fue un abrazo breve, incómodo, pero real. El primer contacto verdadero en 4 décadas.
Hablaré con Eduardo, dijo al separarse. Le explicaré lo que pueda explicarle y retiraré la orden de restricción. En cuanto a Sofía, una pequeña sonrisa asomó a sus labios. Ha estado preguntando por ti todos los días. Quizás podría visitarte este fin de semana. Si te parece bien. Nada me haría más feliz, respondí, luchando por contener las lágrimas. Lucía asintió. Recogió su maletín y se dirigió a la salida. En la puerta, se detuvo y miró hacia atrás, como si quisiera grabar esta imagen en su memoria. Su madre, la anciana cocinera que había sido testigo silencioso de nuestra tragedia familiar, y el hijo de esta que había guardado fielmente un secreto durante 4 décadas. Una constelación de vidas conectadas por el dolor, pero también quizás por la posibilidad de redención. Cuando desapareció de nuestra vista, Dolores tomó mi mano temblorosa entre las suyas. Lo ha entendido, niña Carmen, dijo con la sabiduría de sus 91 años. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero la semilla de la verdad ha sido plantada. Y la verdad, como las plantas más fuertes, siempre encuentra la manera de crecer hacia la luz. Han pasado 6 meses desde aquel encuentro en el Café Jardín. El tiempo, que durante 40 años pareció arrastrarse como una condena, ahora fluye con una ligereza que había olvidado que era posible. Estoy sentada en el corredor de mi casa, viendo cómo Sofía persigue mariposas en el pequeño jardín. El sol de Oaxaca dora su piel morena, ilumina su sonrisa cuando logra acercarse lo suficiente a una monarca de alas anaranjadas. «Abuelita, mira, casi la atrapo», grita con esa mezcla de frustración y alegría propia de sus 10 años. «Las mariposas no son para atrapar, mi cielo», le respondo con una sonrisa. «Son para admirar mientras vuelan libres». Ha venido a quedarse conmigo todo el fin de semana, una rutina que hemos establecido desde hace 3 meses. Eduardo fue reticente al principio, pero Lucía se mantuvo firme. «Es su abuela», le dijo, «y tiene derecho a conocerla de verdad». La relación con mi hija avanza lentamente, como un río que debe encontrar su nuevo cauce después de una sequía prolongada. Hay momentos difíciles, silencios incómodos, temas que aún no nos atrevemos a tocar. Pero también hay avances, llamadas telefónicas que ya no son meramente formales, alguna cena compartida, preguntas cautelosas sobre mi vida durante los años que estuvimos separadas. La mayor sorpresa llegó hace 2 meses, cuando Lucía me llamó para preguntarme si estaría dispuesta a conocer a Daniel, su medio hermano. Aparentemente, había retomado contacto con él tras nuestra confrontación. Daniel, un arquitecto de 44 años, había crecido sabiendo de la existencia de Lucía, pero respetando el deseo de Roberto de mantener separadas ambas familias. Nuestro encuentro fue extraño, pero conmovedor. Ver en él rasgos de Roberto, los mismos ojos, la misma forma de las manos, fue perturbador al principio. Pero Daniel resultó ser un hombre amable, muy diferente a su padre. Roberto nunca fue una figura paterna para mí, me explicó. Verónica lo mantuvo a distancia después de que supo cómo te había tratado. Eres una sobreviviente, Carmen. Te admiro por eso. Dolores Jiménez falleció plácidamente en su sueño hace 1 mes, rodeada de su familia. Miguel me llamó para darme la noticia, y tanto Lucía como yo asistimos al funeral. Fue ella, mi hija, quien insistió en que leyéramos juntas un pasaje bíblico como despedida a la mujer que había sido un puente inesperado entre nosotras, la guardiana de una verdad que finalmente había salido a la luz. La librería sigue siendo mi refugio, mi conexión con el mundo. Pero ahora, cuando los clientes entran, ya no ven a una anciana solitaria y reservada. Ven a una mujer con fotografías de su familia en el mostrador, con una nieta que a veces hace los deberes en una mesita en el rincón, con una hija que ocasionalmente pasa a tomar un café antes de dirigirse a la fiscalía. El guardapelo cuelga nuevamente de mi cuello, donde siempre debió estar. Dentro ya no guarda solo mi fotografía y el mechón de cabello, sino también una nueva adición, una pequeña mariposa de papel que Sofía dobló para mí, para que siempre recuerde ser libre, abuelita. A veces, en las noches más silenciosas, cuando los recuerdos se vuelven demasiado vívidos, aún siento el peso de aquellos años oscuros. El miedo nunca desaparece completamente cuando has vivido tanto tiempo con él, pero ahora tengo algo que me ayuda a ahuyentarlo, la certeza de que la verdad, por dolorosa que sea, tiene un poder sanador que ninguna mentira, por perfecta que parezca, podrá jamás igualar. Miro a Sofía, que ahora se ha sentado a dibujar en su cuaderno.
la lengua asomando entre los dientes en un gesto de concentración que me recuerda tanto a Lucía a su edad. Pienso en los secretos familiares, en cómo se transmiten silenciosamente de generación en generación como una enfermedad hereditaria, y me prometo que este ciclo se ha roto, que mi nieta crecerá sabiendo que el amor verdadero nunca se expresa a través del control o el miedo, que aprenderá que el valor no está en soportar lo insoportable, sino en tener la fuerza para decir basta y reconstruirse desde las cenizas. Mira, abuelita. Sofía se acerca corriendo, su dibujo en alto. Somos nosotras. En el papel, 3 figuras femeninas de distintas edades se toman de las manos bajo un árbol frondoso. No están alineadas como en su dibujo anterior, con Lucía como mediadora entre la abuela y la nieta. Ahora forman un círculo, un continuo de vida, de historia, de sanación. Es precioso, mi amor, digo, abrazándola contra mi pecho. Sobre nuestras cabezas, una bandada de pájaros cruza el cielo de Oaxaca, libres, en formación, encontrando juntos el camino a casa después de un largo viaje, como nosotras, como debió ser siempre.